shift. I wouldn't say philosophy, but it is a paradigm shift. It changes the way in which you deal with scientific concepts. Changes the way. Now, this has happened so far to a limited extent only. Es la voz de un señor que se llama Lofty Sadeh. Es un ingeniero electrónico, nació en Bakú, en Azerbaiyán, hace más de 90 años. Se crió en Irán, en el Irán anterior a la Revolución Islámica, y después emigró a los Estados Unidos, donde vive hasta el día de hoy, y donde pues sigue manifestando una gran curiosidad por todo lo que le rodea. Y estuvo hablando con él ayer Alberto Aparici. Hola, buenas tardes, Alberto. Hola, Carlos, buenas tardes. Gente importante te codeas, ¿te das cuenta? Bueno, sobre todo con gente muy lista, ¿eh? Yo no sé, es importante. Gracias. Pero... ¿Y por qué nos traes hoy la voz? ¿Por qué nos traes hoy la voz del profesor Lofty Sadeh? Pues mira, porque aunque, como tú has dicho, vive en Estados Unidos, pues ha estado toda esta semana en Madrid, porque ha sido galardonado con uno de los premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, concretamente con el de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y la gente de la Fundación BBVA pues han sido muy amables, han tenido a bien invitarnos. Qué bien. Y allí pues he podido charlar con el profesor Sadeh un ratito, y de esta charla os traigo aquí unos extractos que vamos a ir escuchando para entender qué es lo que ha hecho. Desde el punto de vista científico, la contribución fundamental del profesor Sadeh, ¿cuál ha sido? Pues es el inventor de la lógica difusa, que es una visión un poquito diferente sobre cómo se estructura el conocimiento y sobre cómo pensamos. Ya. Si puedes avanzar un poco en la explicación divulgativa de la lógica difusa. Vale, a ver, mira, para empezar, lógica. La lógica es el conjunto de normas que nos dicen cómo razonar o cómo inferir, ¿no? Sí. Sherlock Holmes tenía un libro que era La ciencia de la deducción. Pues la ciencia de la deducción es precisamente la lógica, ¿no? Sirve para encontrar verdades a partir de otras verdades. Además, es una disciplina muy antigua, ¿no? La inventó Aristóteles en el siglo V a.C. Y la desarrolló Sherlock Holmes. Bueno, sí, claro, tardó muchos siglos en desarrollarla, hasta que no llegó Sherlock Holmes, nadie sabía deducir. Sí, fue un poco como el cenit. Exacto. Entonces, bueno, el problema es que Sadeh le encontraba a esta lógica tradicional que solo trabaja con cosas verdaderas y cosas falsas, le encontraba como déficits, ¿no? Porque él veía que la manera en que los humanos pensamos es mucho más flexible que esto, ¿no? Trabajamos con conceptos que no son necesariamente negros o blancos, y escucha precisamente lo que nos decía ayer sobre este asunto. Fuzzy logic is a precise logic of imprecision. Dice, la lógica difusa es una lógica precisa de la imprecisión, ¿no? Dice, la lógica difusa se basa en los conjuntos borrosos. Los conjuntos borrosos son conjuntos que no tienen fronteras claramente definidas. There is no sharp boundary. So on this side it's tall, on the other side it's Dice, no hay una manera de decir a este lado son altos y a este lado son bajos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, que son conceptos muy, muy humanos, ¿no? O sea, hablamos de gente alta y gente baja, hablamos de gente vieja y gente joven. Este tipo de conceptos no son fácilmente comprensibles por la lógica, porque no es a partir de 45 años soy viejo y antes era joven. No, las cosas no funcionan de esta manera. Entonces, la lógica difusa lo que nos da es un conjunto de herramientas matemáticas para trabajar con estos conceptos imprecisos, para no estar obligados a trazar una línea entre lo que es corto y lo que es largo, o entre lo que es verdadero y lo que es falso, ¿no? Qué interesante. ¿Y luego para qué sirve en la práctica, digamos? Bueno, la aplicación de la lógica difusa. A ver, en principio, para cualquier cosa, ¿no? Porque es una especie de caja de herramientas que sirve para trabajar con esto. Si tú le encuentras una manera para trabajar con esto, pues la estás usando para lo que sea. Pero su aplicación hasta ahora más importante ha sido para crear máquinas flexibles, ¿no? Máquinas que puedan trabajar con conceptos complejos, que se puedan adaptar a la realidad más fácilmente. Te voy a poner un ejemplo para que lo veas. Imagina un tren que está diseñado para ir a no más de 200 km por hora. Un tren quizá un poco lento, pero bueno, este tren. Para evitar que supere esta velocidad, tú lo que haces es que lo programas para que frene en cuanto pase de 200. Pero este comportamiento es demasiado simple, ¿no? No es lo mismo frenar con frenos fríos que frenar con frenos calientes. No es lo mismo frenar cuando la vía está mojada que cuando la vía está seca. Entonces, usando lógica difusa, tú le puedes enseñar a la máquina a integrar estos factores, de manera que su comportamiento sea más gradual, ¿no? Puede frenar un poquitín antes de llegar a los 200 y empezar a frenar poquito, ¿no? Puede frenar también más suavemente cuando los frenos estén calientes, y cuando pasen las dos cosas, pues las combinará de una manera inteligente, ¿no?
Otra cosa para la que se usa esta lógica difusa es, por ejemplo, para el autoenfoque de las cámaras, algo que todos utilizamos, ¿no? Las cámaras analizan el escenario, identifican las cosas relevantes y entonces esas cosas relevantes las enfocan. La lógica difusa se usa para identificar los elementos relevantes de la escena. Entonces es muy útil, es extraordinariamente útil este invento. Pues sí que lo es, pero vayamos con cuidado. Hay que poner aquí un pequeño aviso, ¿no? Estas cosas pueden hacerse con lógica difusa y se hacen en muchos dispositivos, pero también pueden hacerse con otras técnicas, ¿no? Y durante muchos años ha habido una cierta discusión en la comunidad sobre cuál es la mejor, ¿no? Sobre si la lógica difusa es realmente extremadamente útil o es solo equivalente a otro tipo de enfoques, ¿no? El profesor Zade, en su intervención, hizo mucho hincapié en que la lógica difusa cada vez gana más adeptos, que hay muchas revistas que hablan de lógica difusa, muchos artículos, y le pregunté si la diferencia entre estas técnicas y la lógica difusa es una cuestión de filosofía, y esto es lo que nos contestó. Paradigm shift. I wouldn't say philosophy, but it is a paradigm shift. Es un cambio de paradigma, no es filosofía, es un cambio de paradigma. With scientific concepts, changes the way. Now, this has happened so far to a limited extent only. So as time goes on, more and more concepts will be defined. Dice que hasta ahora esto solo ha sucedido de una manera limitada, ¿no? Pero en el futuro él espera que más y más conceptos sean expresados en este lenguaje de la lógica difusa. De hecho, yo le pregunté si había una formulación de mecánica cuántica en lógica difusa, porque la mecánica cuántica también es difusa, trabaja con probabilidades, y me contestó que sí, que lo buscase. Y lo voy a hacer, voy a leerme algún paper al respecto. Te dijo, le agradezco la pregunta. La verdad es que le agradecí yo la respuesta, porque a mí me encantó que existiera esto. Oye, lo que pasa es que, a ver, tal como has descrito la lógica difusa, esto tiene algo que ver con que los ordenadores aprendan a pensar como si fueran seres humanos. Bueno, a ver, estamos un poco más cerca de eso, entonces. A ver, ese sería un fin ideal. Eso es lo que querríamos conseguir al final. Hasta ahora no lo hemos conseguido, desde luego. Pero yo sí creo que la lógica difusa rema en esa dirección, ¿no? O sea, la filosofía va en la dirección de hacer que los ordenadores comprendan conceptos más complicados, que los integren con más facilidad, ¿no? Y de hecho, Zade está actualmente trabajando en algo que él llama computing with words, ¿no? Computar con palabras. Que significa que tú no solo le das al ordenador una orden preestablecida, en plan de enciende la luz o cárgame este mail, ¿no? Sino que directamente toda tu interacción con el ordenador se hace con palabras y con conceptos humanos. Eso es a lo que ellos quieren llegar. Todavía están en ello, no lo han conseguido, pero sería realmente un salto cualitativo, ¿no? O sea, directamente nuestra interacción con el ordenador sería a través de nuestro lenguaje. Ya no tendríamos que hablar con variables y con cosas de estas así un poco más maquinales, ¿no? Yo personalmente creo que esto que tú dices, que esta máquina humana, acabará existiendo. Yo personalmente lo creo. Al menos acabará existiendo algo que sea parecido a estos replicantes de Blade Runner, ¿no? Un ordenador que se comporte de manera tan parecida a un humano que sea difícil de distinguir de un humano. Yo creo que tú y yo veremos eso. Es una opinión personal, ¿no? Lo que no sé es si funcionará con lógica difusa o funcionará con otras cosas. Pero desde luego esta es una técnica interesante y que rema en esa dirección, ¿no? O sea, que tú crees que lo veremos no solo en Blade Runner, sino en la vida real. Si me he de tirar a la piscina, yo diría que sí. No conozco el futuro, pero yo diría que sí. Bueno. Adiós, Alberto. Me alegra mucho que te codees con personas tan inteligentes como el profesor. Qué bien dices el apellido del profesor. ¿Cómo es? Zade. Zade. Eso es porque lo primero que hice en cuanto le vi fue preguntárselo. Ah, y él te explicó. A mí me sale Zade y parece otra cosa. Exactamente. Que también hizo cosas muy interesantes, por otro lado. Sin duda. Adiós, Alberto. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Adiós.